Tendrá informados, Fernando. Entre tanto, hemos tomado conocimiento de que anoche se aprobó la modificación de una ley que tiene que ver con la radiodifusión de señal abierta. Estamos ante la obligación que se impone a las empresas privadas a reconocer esta ley que permitirá invertir, según los que han votado por ella, en la radiodifusión. Queremos conocer la opinión de un especialista. Estos temas que tienen que ver con la radiodifusión, naturalmente, bordean siempre libertades fundamentales que pueden ser amenazadas. De ahí que recurramos a un especialista como el doctor Pereira, Roberto Pereira, para que nos dé su opinión sobre esta modificación de la ley que se ha producido anoche en el Congreso. Señor Pereira, buenos días. Muy buenos días, Fernando Mávila, a sus órdenes. Un gusto. ¿Qué es lo que se está modificando? Explíquenos los alcances y los riesgos de esta ley que ha sido aprobada por iniciativa de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por una congresista de Acción Popular. Bueno, básicamente lo que la norma hace es imponerle contenidos, difusión de contenidos a las empresas de cable, contenidos que son los contenidos de las señales abiertas. Es decir, todos los canales de televisión de señal abierta en distritos, provincias, a nivel nacional, podrán requerir a las empresas de cable de esas circunscripciones que incorporen en su parrilla esta señal. Es decir, es claramente una imposición de contenidos que además tiene efectos expropiatorios en la medida en que altera la parrilla de estas empresas privadas de cable, ¿no? En la medida en que, bueno, les va a exigir que estas empresas de señal abierta tengan un espacio en esa parrilla de cables. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si son varios de estos canales de señal abierta en un mismo distrito o provincia, por ejemplo, que le piden eso a las empresas de distribución de cables? ¿No? Es una imposición de contenidos claramente inaceptable, inconstitucional. Y lo curioso, Fernando, de esto es que se aprueba esta norma incorporándola, porque no estaba antes, en una ley, en el decreto legislativo 702, que tiene como propósito promover la inversión privada en el servicio de telecomunicaciones. Es decir, es una norma que va claramente en contra el sentido de promover la inversión privada, porque como decía antes, lo que está haciendo es imponer a las empresas de cable contenidos de su programación que distribuyen regularmente, ¿no? ¿Cuál es el alcance, doctor Pereira, que tiene esto? ¿Estamos hablando de los prestadores del servicio de cable en cada localidad o esto tiene un alcance nacional? Tiene un alcance a nivel nacional, Mávila, pero efectivamente por eso mismo puede ocurrir en cualquier distrito, en cualquier provincia. Lo dice expresamente la modificación aprobada. Por lo tanto, por ejemplo, si en un distrito existen una o dos empresas de cable y a la vez existen 5 señales de señal abierta, sean nacionales o locales, si estos operadores de señal abierta solicitan a estas empresas de cable que se incorpore en su parrilla su programación, lo van a tener que hacer, ¿no? Con lo cual es una situación bastante complicada también desde el punto de vista técnico, ¿no? Porque pueden concurrir varias solicitudes de canales de señal abierta, por ejemplo, en un distrito, en una provincia, que le impongan esos contenidos a una empresa de cable, ¿no? Señor Pereira, leo efectivamente, tal como usted dice, el artículo 89, número 1.1, que los concesionarios privados se encuentran obligados a incluir en su parrilla la señal del titular de una autorización para prestar el servicio de radiodifusión por televisión, que opera en distritos, provincias y departamentos, y este último pone a disposición de dicho concesionario su programación en forma gratuita conforme a las siguientes condiciones. ¿Estamos ante una medida autoritaria que viola derechos de la propiedad privada? Absolutamente, Fernando, porque efectivamente el reproducir una señal de televisión abierta en el servicio de cable tiene un costo operativo, un costo tecnológico, ¿no? Además del costo comercial que dejan de percibir las empresas de cable para dar lugar a esta programación de señal abierta que les está imponiendo la norma, ¿no? Como decía, es una norma absolutamente contraria a lo que pretende ese decreto legislativo, que es más bien promover la inversión privada, es decir, que más privados
participen de inversión, con inversión, que desarrollen más bien los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, ¿no? Claramente es una medida autoritaria. Desde mi punto de vista, esto lo que pretende hacer es que vía esta norma, esta imposición a las empresas de cable, se pueda también pasar por estas empresas de cable la franja electoral. No encuentro otra explicación. Claro, ¿no? sobre todo por la de manera gratuita, además, ¿no? La oportunidad para dar esta norma. En el inciso C, respecto a los costos justamente de este artículo 89, dice: los costos de interconexión entre las infraestructuras del concesionario de servicio público de distribución de radiodifusión por cable y el titular de la autorización para prestar el servicio de radiodifusión por televisión son asumidos por este último, salvo acuerdo distinto. Efectivamente, ¿no? O sea, es la típica regulación de los congresistas que disponen del dinero y de los recursos de las empresas privadas sin ninguna justificación. Es decir, acá las empresas, además, en el caso de las empresas de cable, de no poder cobrar por esta distribución de señales abiertas en sus parrillas de cable, le impone a las empresas de señal abierta y cubrir los costos tecnológicos de operatividad que eso va a suponer, ¿no? Yo creo que es una medida absolutamente contraria a la libertad de expresión, porque impone contenidos claramente, pero también tiene un efecto en la inversión privada por los efectos expropiatorios que tiene esto, tal como lo están describiendo. Para ¿no? ponerlo en sencillo, un canal de cable, digamos, o el servicio de cable es un servicio privado que elige cuáles son las señales que va a transmitir. Esa es la oferta que pone a disposición del televidente, que si quiere contrata o no ese servicio de cable, cuán atractivo le resulta el panorama de posibilidades que tiene. En este caso hay una imposición. Esa norma debería ser declarada inconstitucional. ¿Merecería la observación del Poder Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, ojalá esto no siga avanzando en el Congreso, pero si eso ocurriese, el Poder Ejecutivo debería observarla, ¿no? Siguiendo también la misma lógica. Es que ya es ley, doctor Pereira. Por eso le decía, esta ley va al Poder Ejecutivo para que la promulgue o la observe. Sí, sin duda. Por eso decía que el Poder Ejecutivo podría seguir o debería seguir, digamos, en una lógica de coherencia, el mismo camino que hizo con la norma que fue aprobada el 27 de mayo, que le impone el 10% también de la parrilla de los medios de comunicación a la difusión obligatoria de contenidos sobre violencia familiar. Es decir, el Ejecutivo observó esa norma precisamente destacando los efectos contraproducentes desde el punto de vista de la propiedad privada y los efectos expropiatorios, ¿no? Exactamente tiene esta norma los mismos efectos y el Ejecutivo debería hacer lo mismo. Si a pesar de eso el Congreso insiste en la aprobación de esa norma, bueno, no quedará otro camino que las acciones legales que los medios afectados podrían imponer o interponer, o las empresas privadas de transmisión por cable podrían interponer ante el Poder Judicial, una demanda de amparo o eventualmente una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Lo que llama la atención, doctor Pereira, es que ante un tema tan grave y tan delicado, vista la historia de nuestro país, como el autoritarismo y la intervención del gobierno y del Estado en medios de prensa privados, lo recordamos todos muy bien, las cosas que han sucedido en este país, llama la atención que una ley de ese tipo se apruebe anoche sin el debido debate. No sé si usted fue consultado, otros especialistas en derecho de la prensa, etcétera. No sé si han sido consultados, pero nos ha sorprendido, porque el día de ayer hubo temas muy importantes en el Congreso de la República, particularmente una ley de amnistía para los delitos cometidos entre el año 80 y entre el año 1980 y 2000 durante la lucha contra el terrorismo. Estábamos centrados en ese y otros temas, y de pronto por la noche sale esto, que como usted dice, no es la primera vez, porque ya ha habido hace unas semanas una ley que fue observada por el Ejecutivo que obligaba a destinar 10% de los espacios de empresas privadas a las políticas que el gobierno quería impulsar en defensa de una causa que todos naturalmente respaldamos, como es la violencia contra la mujer. Díganos usted si sabe si esta modificatoria, el texto modificatorio del dictamen, fue consultado con los sectores concernidos por él. No tengo yo conocimiento de eso, Fernando, por lo menos en mi caso y a las organizaciones a las que pertenezco o asesoro vinculadas a la libertad de expresión, este proyecto no ha sido consultado. Teníamos noticias de su existencia desde hace ya varios meses, desde el año pasado por lo menos,
pero como suele ocurrir en el Congreso, estos proyectos están allí, ¿no? Están medio dormidos, nadie conoce, y de pronto el Congreso, ¿no? Agazapado, aprueba esto en horas de la noche, un día sin el mayor debate, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con el proyecto de ley, que ahora ya es ley, aprobado el 27 del mes pasado, al que has hecho referencia, que obliga pues a disponer el 10% del contenido de la parrilla para que las para que las instituciones del Estado impongan también contenidos a los medios de comunicación. Eso es un patrón ya de comportamiento que ha venido teniendo el Congreso, y yo creo que es porque en las anteriores oportunidades donde no han pasado este tipo de proyectos, es porque la opinión pública advirtió del riesgo antes de que fuesen aprobados y eso hizo retroceder. Bueno, ahora lo que están haciendo es simplemente agazaparse y un día donde la opinión pública está distraída sobre otros asuntos, lo aprueban sin mayor reflexión, sin mayor debate en horas de la noche, ¿no? Creo que esa práctica del Congreso es una práctica absolutamente antidemocrática, porque estas cosas deberían debatirse ampliamente, ¿no? Y convocar a todos los concernidos en este tipo de problemas, ¿no? Bueno, son 84 votos que ha tenido la modificatoria de este texto respecto de un dictamen anterior. Vamos a ver si esos congresistas que han votado a favor saben por lo que votaban. No sería la primera vez que luego dicen, no me enteré bien, se me presentó un poco rápidamente, pero lo que llama la atención es que en este caso sea una congresista de Acción Popular, que es un partido político que en principio ha estado siempre asociado con la defensa de la libertad de prensa. Buscaremos interrogar a la principal impulsora de este dictamen aprobado ayer, que es la presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias, señor Pereira, y permanecemos en contacto cuando usted pueda reunir más informaciones sobre la manera como se ha llegado a esta ley y la actitud que el gobierno adoptará frente a ella. Si la observa, como hizo con la anterior intromisión del Estado en medios privados, o se la deja pasar. Dependerá en parte de la correlación de fuerzas políticas, lo que depende de lo que está pasando en el Congreso en este momento. Así es, precisamente. A esta hora nosotros le ponemos punto final a Ampliación de Noticias, pero